Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprende en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde aprender es más divertido. El día de hoy nos toca hacer un nuevo viaje por las ciencias sociales. ¿Recuerdan que la vez pasada vimos un video sobre nuestros símbolos patrios? Iniciamos nuestro análisis sobre la historia del himno nacional, cómo este se adapta a las emociones del pueblo e incluso cómo guardaba relación con el sentir de muchas peruanas y peruanos. Bueno, pues el día de hoy analizaremos esos cambios por los que ha pasado nuestro querido himno nacional y conoceremos algunos de los motivos que incluso hasta hoy siguen siendo tema de debate. Ahora, quizá nos estamos preguntando, ¿por qué se dieron tantos cambios? Y sobre todo, ¿cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? Seguro que encontraremos diferentes respuestas y estas serán hipótesis válidas, siempre y cuando estén sustentadas en fuentes confiables. Para poder analizar este tema con más profundidad, veamos el siguiente video. En medio del ambiente de guerra y de caos que se vivía en la capital, no se pudo conservar la partitura original del himno. Fue así que, a lo largo del siglo XIX, se realizaron varias interpretaciones de la Marcha Nacional a partir de la versión original. Cuando el himno fue tocado por primera vez en 1821, no quedó una versión oficial, no quedó una partitura ni manuscrita ni impresa, y en el ínterin, la gente en el Perú sacaba arreglos propios del himno nacional, lo tocaba de memoria, había quedado en el imaginario popular. Era un momento bastante difícil, las imprentas casi no producían y los músicos, la gran mayoría de los músicos eran lo que se denomina músicos de oído. Así es que Bernardo Alcedo, al momento de hacer las partituras del himno nacional, tenía un problema. ¿Cuántos sabían leer eso? De tal manera que en algún momento tuvo que musicalizarlo él con algunos amigos para poder enseñárselo a la mayoría de los músicos. Una de esas partituras, creadas a partir del himno original, la guarda el historiador Eduardo Torres Arancibia. Al parecer, esta versión data de la década de 1840 y lleva por nombre Marcha Patriótica para la Ciudad de Lima. Podría tratarse de la partitura más antigua que se conserva de nuestro himno nacional. Un colega mío que sabía de mis aficiones musicales y del interés que tengo por la investigación musicológica me dijo, esta partitura te va a interesar. Entonces yo la recibí, la transcribí inmediatamente, la escuché y resultaba que se trataba de una versión del himno nacional. Entonces yo dije, bueno, debe ser una de las tantas versiones del himno que se dieron en el siglo XIX. La partitura que tiene Torres Arancibia puede ser la más antigua debido a varias razones. En primer lugar, no se llamaba Himno Nacional del Perú, se llamaba Marcha Patriótica para la Ciudad de Lima. Era una partitura manuscrita, lo cual ya de por sí es muy importante, y estaba compuesta para un instrumento viejo, un instrumento que se llama fortepiano, que es el antecesor del piano. Tuve la oportunidad de encontrarme con un musicólogo chileno que llegó a ver fotos de la partitura e inmediatamente se dio cuenta de una cosa que yo jamás me hubiera dado cuenta, ¿no? El sello del papel, es decir, la marca del impresor del papel pentagramado. Y resulta que se trataba de una compañía inglesa, porque la partitura había llegado de Londres, y ocurre que esa compañía solamente había funcionado entre 1840 y 1845. Entonces, esta partitura que, como les digo, venía de Londres, no tiene largo tiempo y es justamente lo que avala también su antigüedad, porque cuando el himno fue concebido por Alcedo, el largo tiempo no existía. A mediados del siglo XIX, el gobierno repartía gratuitamente en las escuelas elementales de la capital el catecismo patriótico y catecismo cívico. Allí se difundía la letra del himno nacional,
con el objetivo de transmitir a los escolares valores cívico-patrióticos. En 1864, el maestro Alcedo retornó al Perú y encontró toda esa serie de versiones surgidas a partir de su creación original. Al regresar al Perú, ¿no?, invitado por los gobiernos, es donde él encuentra este problema con su himno. Y es donde ahí él entra en una suerte de conflicto con algunos músicos por las versiones que se tocaban del himno. Músicos extranjeros, unos suecos, algún italiano, sacaban arreglos no autorizados por Alcedo, y esos eran los que se tocaban, ¿no? Cuando regresa Alcedo encuentra este panorama, ¿no?, que su himno ha sido pues arreglado, tocado de diferente manera, impreso sin su permiso y sin su autorización, y él quiere poner orden. Entonces él saca ya la que sería su versión oficial, que es la versión que ya se conoce y que ha sido interpretada, que es la versión de 1864. Cuando él retorna al Perú se encuentra con varias versiones del himno nacional. En tanto, Carl Johan Eklund, el director de la banda del ejército, era quien había hecho la versión que se vendía impresa en Lima, y Alcedo mismo le dice: esta no es la versión del himno nacional. Entonces, ¿pero cuál es su versión? Alcedo pide unos días y crea otra introducción al himno nacional. Vamos a hablar del extranjero más importante en toda esta historia del himno nacional. Me refiero a Claudio Rebagliati, un italiano, violinista, director de orquesta, compositor, que llegó a nuestro país en el año 1863, cuando solamente tenía 20 años, y se quedó en el Perú durante toda su vida. Él fue un gran promotor de la música clásica en nuestro país y además admirador de nuestra tradición cultural. Utilizó algunos ritmos y melodías populares incluso en sus composiciones. Estamos en la cuadra 6 del Jirón de la Unión, antigua calle La Merced. ¿Por qué estamos aquí? Porque Rebagliati tenía en esta calle una tienda de partituras. Como hemos dicho, Rebagliati llegó al Perú en 1863 y al año siguiente, en 1864, José Bernardo Alcedo regresó a nuestro país luego de haber estado durante 40 años en Chile. Cuando Alcedo regresa al Perú se da cuenta de que nuestro himno había sido modificado, alterado, y en ese contexto Rebagliati le propone reconstruir la partitura original de nuestro himno. Alcedo ya estaba un poco mayor, así que accedió a hacerlo siempre y cuando Rebagliati fuera efectivamente quien lo hiciera y él quedara como un supervisor. Fue así que se consiguió la versión oficial del himno, incluyendo la estrofa de Largo Tiempo, el himno que todos conocemos hoy. Esta versión, hecha por Alcedo y Rebagliati, data del año 1869. Rebagliati restaura en su primitiva sencillez, toma la melodía de Alcedo con la anuencia de Alcedo y crean toda la armonización que conocemos ahora del himno nacional. Estamos hablando que el Estado peruano en 1901 acepta la versión estando vivo todavía Rebagliati, y ya Alcedo había muerto un año antes de la guerra con Chile. El himno nacional que hoy cantamos es un himno de alguna manera hecho a dos manos, entre Bernardo Alcedo y con los aportes de Rebagliati, y que tuvo que salir una ley en 1913 para oficializarlo. Si no, quizás tendríamos varias versiones de himno y cada quien tocaría la que más le agrada o la que más le acompasa, porque en algún momento el himno en el siglo XIX tuvo hasta notas festivas, mientras que en la actualidad es bastante marcial, ¿no?, bastante cuadriculado, por decirlo de alguna manera. Y entre ambos hicieron una suerte de himno que calzara un poquito más con las vivencias del siglo XIX y no tanto con la independencia.
En el año 1900, Rebagliati se propuso que su versión realizada junto a Alcedo se convirtiera en la partitura musical oficial del himno nacional. Fue así que el gobierno organizó una comisión especial presidida por el reconocido compositor José Valle Riestra, y en mayo de 1901 se aprobó la restauración del himno nacional. Un mes después, esta remozada versión se estrenó en el Teatro Politeama, en una ceremonia en homenaje a Francisco Bolognesi. En esta versión renovada destacó la nueva introducción. La versión que hace Alcedo con Rebagliati en 1869 se acerca más a la Rapsodia peruana, que tiene una introducción corta, balanzante, de unos cuantos tiempos, diríamos casi ni siquiera un compás completo, e ingresa en el canto del himno nacional. Tal vez Alcedo escribió eso en 1864 porque muchos himnos de Latinoamérica tenían una introducción larga. La introducción actual que se canta, ¿no?, de los pocos tiempos que da esa entrada balanzante, es Alcedo y Rebagliati. Entonces, lo que hace Rebagliati es restaurar en su primitiva sencillez y llevarlo al papel ante la imposibilidad ya por anciano. Alcedo tenía un hombre de 80 años. La introducción que todos conocemos, la balanzante. Claro, la que se canta, con la que cantamos y con la que hemos crecido. Claro. Esa está en la Rapsodia peruana de Claudio Rebagliati. También en 1901 se convocó a un concurso para renovar la letra del himno por considerarla, en parte, antihispana. Los versos escogidos, escritos por el poeta José Santos Chocano, no calaron en el gusto popular. El 25 de octubre de 1912 fue aprobada por el Congreso la Ley de Intangibilidad de los Versos y la partitura del himno nacional de 1821. El himno aprobado contenía la estrofa del largo tiempo. Además, anulaba la quinta estrofa porque consideraba sus versos muy ofensivos a España. El himno que actualmente cantamos es el oficial, el que se oficializó con las leyes de Billinghurst de 1913, para poder dar fin a todo un debate anterior de casi 80 años en el siglo XIX por cuál era la versión del himno que podría decirse la original, ¿no?, entre comillas. El actual himno que cantamos es una suerte de un 95 o 90% de lo que hizo Bernardo Alcedo en 1821, pero también ahí hay algunos acompasamientos que incluyó Claudio Rebagliati. A fines del siglo XIX se realizó el más antiguo registro fonográfico de nuestro himno nacional. Se grabó en Nueva York por el sello alemán Berliner. La voz fue del tenor italiano Arturo Adamini, que cantó acompañado de un piano. Generalmente se piensa que es por encargo, ¿no? Cuando la industria discográfica empieza a grabar discos, graba a los elementos locales, a los artistas propios del país, ¿no? Estamos hablando de empresas disqueras en aquella época, como la Sonofon, ¿no?, los cilindros Edison. En 1904 se realizaron dos importantes grabaciones más de nuestro himno nacional. En 1904, por primera vez una banda latina, por decir así, grabó nuestro himno. La banda municipal de La Habana grabó en Cuba, los primeros discos grabados en Cuba, para el sello Sonofone. Grabó muchos himnos.
y mucha música foránea, ¿no? Había una banda de estudio de la Víctor, que era una empresa grande de música. La banda se llamaba la Prior Band. La Prior Band era una banda de estudio que grababa todo género, grababa valses, danzones, corrido mexicano, ¿no? Entonces, con el objetivo de vender, ¿no?, a los diversos países sus discos. Entonces ellos grabaron nuestro himno nacional con el título de Aires Nacionales Peruanos. En 1905, una banda mexicana, la Curtis Band, grabó nuestro himno para el sello Columbia. La banda era dirigida por el reconocido director Carlos Curti. Eso se grabó en Nueva York. Lo resaltante de ese hecho es que mientras él canta y toca, él invierte un poco el orden de las estrofas, ¿no? Y él sobre la marcha lo corrige, ¿no? Entonces, por un lado, los técnicos de grabación eran americanos, no se dieron cuenta de ese aspecto, ¿no? Él sí, él era mexicano, sabía lo que estaba cantando y de repente tenía su partitura al frente. Entonces él sí lo corrigió sobre el camino, pero quedó para la posteridad la versión con ese error, ¿no?, histórico, por decirlo así, y que no se subsanó. Y que le tocó, que le tocó, ellos grabaron solamente, de la Columbia, es decir, la RCA Víctor, y se grabó el himno nacional a cargo de la banda de la Escuela Correccional de Lima. Por primera vez la Víctor grabó nuestro himno con músicos peruanos y sobre todo niños, ¿no? Es una versión, hay efectos de la época, tanto del disco como de músicos no profesionales como son los niños, ¿no? Un poco desafinados pero muy acoplados, ¿no? Con motivo de las Olimpiadas de Berlín de 1936, el gobierno del general Óscar Benavides encargó al reconocido músico alemán Leopold Weninger una versión orquestal de nuestro himno nacional. Porque cuando Rebagliati presenta en 1901, deja 3 versiones. Diríamos la de banda, con instrumentos de viento y percusión. La de orquesta sinfónica, cuerda, viento y percusión, en la parte del canto. Y la parte, diríamos, la versión de piano y canto, estas 3 las archivan en diferentes dependencias del Estado. Lo que posteriormente hace Weninger, Leopold Weninger, escribe la versión, tomando la versión de banda para orquesta sinfónica, pero sin cambiarle una nota, sin cambiarle notas. La versión de Weninger se acoge a la versión original, lo que cambia es el timbre. O sea, no están los saxofones del tiempo de la partitura original de Rebagliati, pero sí están los timbales, están otros instrumentos. Entonces no cambia en esencia la obra. No cambia en esencia la obra como para decir que es otra obra, no es otra obra. A mediados del siglo XX se abrió un debate por la letra de nuestro himno. Algunas personalidades pidieron respetar los versos originales de Torre Ugarte y, por añadidura, anular la estrofa de Largo Tiempo. Los historiadores Alberto Tauro del Pino y Carlos Raigada integraron la comisión especial nombrada por el gobierno del general Odría. Ellos argumentaron que dicha estrofa tenía además una deficiente calidad literaria y carácter depresivo y humillante. En el ala opuesta, José María Arguedas pidió respetar la tradición popular y mantener esa primera estrofa, que era un aporte del pueblo. En el año 2009, la llama del debate se volvió a encender. El gobierno dispuso que en ceremonias oficiales se cantara la sexta estrofa, la de En su cima los Andes sostengan, en reemplazo de la tradicional Largo Tiempo.
Creemos que hoy la estrofa de Largo Tiempo forma parte del ADN de nuestro himno nacional. Y más allá de cualquier debate, volver a cantar el himno inflamados de patriotismo es una forma de reconciliarnos con lo que fuimos y con lo que queremos ser. A esa melodía que ya va a cumplir 200 años y que es inalterable, porque la melodía sí de que todos tarareamos es igual desde 1821 hasta ahora y en todas las versiones, que se escucha en todas partes del mundo, en Europa, en Rusia, y que la gente pues lo sienta con emoción. Yo creo que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a Alcedo. Creo que ahí está garantizada la inmortalidad de Alcedo, que sufrió mucho por su condición social, por cómo trata el país a los músicos, etcétera, etcétera, y que se vuelve a confirmar lo que no se ha dicho en voz alta, que José Bernardo Alcedo es el primer músico nacional. El himno nacional tiene una ley de intangibilidad. El himno nacional es una obra representativa que, además de ser una obra artística per se, es una obra funcional que cumple una función, diríamos, de exaltar el patriotismo, de estar en ceremonias específicas, y no merece ser maltratado y ser cambiado a diferentes versiones. Algunos me dirán que el himno norteamericano, por citar ejemplos, lo tocan en diferentes versiones. Pero acá existe una ley de intangibilidad. Acá lo que probablemente musicalmente es posible, legalmente es imposible. El himno usualmente en el Perú es cantado en los colegios, en las fiestas patrias, en las actividades oficiales y en el Estadio Nacional. Y en el Estadio Nacional como que el himno es un grito de guerra. Si se tocara el himno en la vía pública, serían muy pocos los que se parasen a cantarlo o respetar la bandera, seguirían caminando. Pero en el estadio como que la cosa se transforma y se convierte quizás en esa canción de guerra que significaba para las tropas durante la independencia, ¿no? Parece que el estadio ha reemplazado estos espacios, ¿no?, de lucha por la independencia. Somos libres, seamos los siempre, y ante niegue sus luces del sol, que faltemos. La historia de nuestro himno es un poco como la historia de nuestro país, ¿no? Azarosa, muy dinámica. Nuestro himno ha sufrido transformaciones a lo largo de su existencia, como hemos visto en el programa, ¿no? Se le han hecho arreglos, se le agregaron estrofas de manera espontánea, pero sin duda es uno de los himnos más bellos del mundo. Y esto lo decimos sin chauvinismos, lo juro. Cada vez que nos toque cantarlo, hagámoslo llenos de orgullo, como estos hermosos alumnos de la institución educativa Juana Infantes Vera. Nos vemos en la próxima. Ya estoy de vuelta. Acabamos de ver un video que nos explica cómo nuestro himno nacional ha ido sufriendo cambios a lo largo de la construcción del Perú republicano. De hecho, este himno ha acompañado a las familias y al país en general en diferentes momentos. En alegrías, en tristezas, en la búsqueda de caminos hacia metas y objetivos, o incluso para salir de las adversidades que hemos enfrentado como sociedad, como la que vivimos hoy en día. Así que a pensar en el himno y a lavarse las manos. Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa y como saben, es la hora del reto.
El reto del día de hoy es elaborar un organizador visual que presente los principales puntos de vista en torno a la pregunta. ¿Cuán importantes han sido los símbolos patrios para seguir construyéndonos como país? No olvides incluir en tu respuesta tu propio punto de vista y tus argumentos, y los demás puntos de vista que encuentres junto a las ideas que lo sustenten. Recuerden que pueden compartir sus trabajos con primos, tías o algún familiar. Es importante que puedan registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Esto les servirá para tener todas las evidencias de su aprendizaje. Recuerden lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si van a salir a la calle, que sea solo cuando sea necesario, usando su mascarilla y respetando el metro de distancia como mínimo. Esto fue todo por hoy en Aprende en Casa. Nosotros nos vemos en una siguiente edición.